Haciendo un análisis de la cultura contemporánea, basándome sin duda en alguna burbuja perceptual mía, o por lo menos lo que el algoritmo de las redes sociales me manifiesta, puedo evidenciar un fenómeno sociocultural bastante llamativo, donde diversos grupos pues buscan con un mismo objetivo a pesar de sus propósitos, de sus fuentes, de las ideas que se supone promulgan y de todo lo que establecen, tienen un fin en común que me llama bastante la atención, y es el de socavar las bases del judaísmo y negar su autenticidad. Es como una suerte de fiebre que tienen y que buscan a toda costa tener que demostrarlo y hacerlo. Y uno puede encontrar desde todo tipo de cosas como el neopaganismo, el ocultismo nazi, las posibles y aparentes corrientes escépticas que recogen muchos elementos reinterpretados de la arqueología académica, pero que lo llevan a otro campo, o el islamismo en su peor versión más judeofóbica, el neonosticismo que se ha renovado y que ha, digamos, dispuesto una mentalidad que existió en algún otro momento a través de otro tipo de narrativas, hasta los cristianismos sectarios que de algún modo quieren reemplazar y presentar una visión del judaísmo desde sus propias doctrinas, y sobre todo también aquello que he llamado yo la pseudo-cabalá, y es un poco de videos que hay aquí en YouTube de una cantidad de personas que presuntamente se presentan como cabalistas y quieren hablar de este tema tan profundo y tan importante con una propiedad increíble, pasándose por encima una cantidad de conceptos, ideas, textos y sobre todo fundamentos importantes. Lo interesante es que hay una variedad de ideologías que se entremezclan y atacan la esencia y el valor de lo que implica la Torá, no solamente para el mundo judío en sí, sino lo que es y ha sido para la civilización humana. Y presentan argumentos que van desde la reinterpretación histórica hasta la manipulación de textos sagrados para justificar sus posturas netamente antijudías. El punto común entonces es que intentan no solo desafiar, socavar o reinterpretar la autenticidad y la autoridad que el judaísmo tiene sobre su propia historia y sus enseñanzas, sino llegar al núcleo desestimando el factor decisivo e importante y medular que implica, y es la Torá para el mundo judío en sí, queriendo desprestigiarlo de cualquier modo. Aunque es cierto que cada uno de estos grupos o corrientes puede tener sus propias motivaciones y fundamentos específicos, todos comparten el objetivo general de cuestionar la validez del judaísmo a través de toda esta forma de revisión, eh, que sobre todo cumple con un ideario que vamos a ver es sobre todo de corte político. A la hora de hacer examen a los textos sagrados, apelan a las teorías de conspiración, a la negación o al supuesto revisionismo de hechos históricos que son muy relevantes, o también a la apropiación selectiva de elementos de la tradición judía para adaptarlos a sus propias narrativas, abandonando otros. En resumen, el punto aquí es negar y distorsionar la identidad de las creencias judías al punto tal de que se lleve a su abandono, a cuestionarlas y a desestimarlas en algo que muy malamente podría llamar yo antisemitismo o una judiofobia de carácter metafísico. Eso es lo que voy a tratar aquí en este primer episodio de una serie de que espero seguir tratando con otros temas en algo que he llamado Perorat. Desde que inicié este canal, me pareció que lo mejor que podía yo hacer para poder tratar los diferentes temas que a mí me han gustado en la vida es generar secciones. Y ustedes pueden revisar en el listado que tengo varias secciones en el canal, y que me permiten tratar diferentes temas de acuerdo a lo que yo vaya pudiendo hacer y tratar. Sin duda alguna, muchos de ellos no he podido tratarlos de la manera que me hubiera gustado.
se necesita tiempo, se necesita investigación y en esto estoy básicamente solo, pero sobre todo he querido buscar en aquellos momentos donde tengo que hacer mis aportes, es ser claro. Y quise comenzar con esta perorata, con este tema, porque me parece que para mí es un tema fundamental y que ha sido muy mal comprendido, incluso por aquellos que dicen defender el judaísmo, pero sobre todo que se asume por aquellos que lo atacan y que creen que es así como lo piensan. Y hay pocas voces que se atreven a llamar al error eh, por su manera, señalarlo de manera adecuada. Me parece que esto es lo que yo quiero hacer en esta primera perorata que voy a tratar aquí. Sobre todo porque me he dado cuenta, como lo anuncié al principio del video, y es que hay en Internet, sobre todo porque, digamos, se ha aprovechado la posibilidad que Internet da de poder expresar cualquier tipo de idea, el surgimiento de una cantidad de pensamientos, de supuestas teorías, de hipótesis más bien, o casi que de conjeturas, para hablar y especular acerca del judaísmo sin razón alguna y sin el conocimiento adecuado. No porque el judaísmo no pueda ser criticado, de hecho, si hay alguien que precisamente que sea crítico con las mismas posturas que el judaísmo puede llegar a tomar, está en sus propias fuentes. El mismo Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, es una fuente bastante crítica del comportamiento del pueblo judío, pero nunca va hacia la visión destructiva, como muchos sí pueden llegar a hacerlo desde muchas de las vertientes que vamos a hablar hoy. Y me ha llamado la atención y he querido destacar todo esto porque encuentro una cantidad de grupos que yo he reunido en 7 grandes aspectos que podemos, por supuesto, subdividir. Y eso es lo que voy a intentar aquí comentar, sobre todo porque me he dado cuenta que si me ponía a hacer un video individual para todos los casos, habría sido tremendamente largo y desgastante. Y decidí no hacerlo, sino trabajar todo esto en un solo momento, en un solo video, en una sola perorata, para alegar y para denunciar todas estas falsedades que se dicen en torno al judaísmo. Yo lo dividí en 7 grandes grupos, pero que voy a enunciar y que por supuesto vamos a seguir tratando con más detenimiento. Y podemos dividirlo así. Veo que hay movimientos neopaganos que se dividen a la vez en una suerte de religiones ufológicas que renuevan mucho esto, pero ya no con el elemento del dios, sino del extraterrestre. Aquí podríamos incluir las creencias en los Anunnakis, las ideas de los reptilianos y las traducciones de la Biblia con enfoque ovni, que quizás es uno de los más populares, pero no el único, que ha venido sacando una serie de videos, o por lo menos sus seguidores en internet, que es muy popular, es el italiano Mauro Biglino, pero que por supuesto tiene sus antecedentes en Erich Bogdaniken y en el español JJ Benítez, y que se encargan de decir cuántas sandeces les ocurran al respecto simplemente por mantener su ideario omnisciente eh, o su ideario, eso es un neologismo por supuesto muy chambón que me inventé ahora, o por tener esa suerte de idea de creer que lo alienígena explica todo en la cultura humana. También encontramos las vertientes neopoliteístas, y aquí podemos hablar ese afán de muchos videos, de muchos autores, de mucha gente muchas veces sin preparación académica que han leído algún libro que les llamó bastante la atención y se afanan en querer demostrar que necesariamente el Dios judío tiene que tener un origen griego, nórdico o egipcio o de cualquier otro lugar del mundo, menos el que tradicionalmente se le asigna, pues ¿por qué no? Porque como decimos popularmente en Colombia, todo lo del pobre es robado, entonces eso tienen que haberlo tomado de algún lado. Incluso yo he llegado a leer, eso sí, en libros bastante minoritarios, de personas que creen y aseguran que la idea de Dios fue tomada, digo, del Dios de la Biblia, fue tomada por lo menos del mundo de la India, lo cual por supuesto no está de más entender que por supuesto hay ciertos paralelismos, porque en toda religión lo hay,
sino que pues se sale de cualquier consideración histórica, de cualquier evidencia, a solo se pueden establecer paralelismos. Encontramos también ese resurgir del el llamado ocultismo nazi, que paradójicamente se recrea y se reproduce en los alegatos de corte pseudopolítico que buscan algunos movimientos o grupos para legitimar al judaísmo a toda costa, a fin de poder socavar cualquier idea de veracidad en él, y se apela al nazismo. Y es gracioso porque se acusa muchas veces a Israel como entidad estatal de ser una potencia de origen nazi, pero a la vez se alaba a Hitler y todas las ideas que este y sus secuaces llegaron a promulgar en términos del ocultismo. También podemos encontrar las corrientes escépticas o pseudoescépticas que yo he dividido en varios aspectos, lo que por un lado una que he llamado yo la nomocopia, es un término que me inventé para hablar de esas ideas, de que la Torah necesariamente es copia de otros sistemas jurídicos o de otras leyes, como las leyes de Hammurabi o las leyes de Mano, la teoría de la diosa consorte de, entre comillas, Jehová, porque lo he visto así utilizado en muchos videos que afirman con gran sapiencia que saben la historia de la diosa Shera, que era la consorte de Jehová, que los sacerdotes judíos quisieron siempre ocultar, y aún así, a pesar de esa sapiencia que se promulgan, hablan de Jehová, cuando es un nombre que por supuesto no tiene nada, absolutamente nada que ver con la auténtica tradición que el judaísmo ha sostenido sobre el nombre. Lo mismo, y lo repito para el público católico que me oiga, con el nombre Yahvé. Es el mismo error con diferente sonido. Eh, También podemos encontrar dentro de este grupo esa suerte de revisionismo arqueológico que reinterpreta los datos que esta ciencia obtiene en el campo de la arqueología bíblica para ir en detrimento o utilizar esos elementos en contra de las creencias judías. Y quizás el más usado, así como en el ámbito eh, político, son usados dos falsarios como Sands y Pipes. En el ámbito de la arqueología, pues todo el mundo cita a Frankenstein y no conocen a otra persona más, simplemente por los cuestionamientos que él, a partir de las pruebas y las evidencias arqueológicas, logra cuestionar. También encontramos una suerte de neosumerismo, le he llamado así, que pretende explicar todo el origen del pensamiento judío como si fuera un copy-pegue que se tomó de este pueblo y ya. Es decir, todas las leyendas se tomaron de allí, se copiaron, se refritaron, y todo lo que hicieron los sacerdotes judíos fue, por supuesto, copiar todas estas leyendas, olvidando y pasando por encima de una cantidad de elementos de prueba históricos, escriturales, culturales, étnicos, que hay para soportar y ver que esta idea pues no es así de simple. El islamismo, con la idea de la Torá que ha sido tergiversada, que originalmente Alá sí le entregó a Moisés, pero que los judíos malvados la tergiversaron porque son terribles y quieren hacer el mal, y han salido cantidades de videos de supuestos sheikh que parecen más bien actores, donde expresan esta idea que no hacen sino repetir lo que durante siglos han presentado, y que de algún modo exponen incluso en el mismo Corán, y que por lo tanto esa Torah que se tiene hoy el pueblo judío es una Torah tergiversada porque supuestamente no habla de su profeta. O otra idea que es muy afín a ella y que ha sido empleada en otros términos, especialmente para hacer una delegitimación étnica del pueblo judío, y es que el Israel de antes, del que nos hablaba el Corán y el que nos hablaba la Torah original, no son los mismos que los judíos de hoy en día, que esto por supuesto se ha transformado en la versión de que los judíos son házaros, ¿no? Es una cosa totalmente tonta, salida de los cabellos, y que genéticamente no tiene ningún asidero, entre otros elementos lingüísticos y culturales que están allí en juego. Eh, También me llama mucho la atención que hay la aparición del neognosticismo, con su dualismo que cuestiona la unidad de Dios
y el mensaje de la Torá. Y también, desprendiéndose de esto, la visión del Dios judío como un Dios falso, como un demiurgo creador de la materia, en contraste con un Dios superior que nada tiene que ver con la creación y por lo tanto la Torá como texto es nada más que una suerte de reglas malignas que nos quieren seguir atrapando en el mundo. El cristianismo sin duda alguna también ha presentado y continúa teniendo una vertiente bastante judeofóbica, pero esta vez ya no tanto representado por el catolicismo y y su llamada teología del reemplazo, sino con una cantidad de cristianismos sectarios que pretenden enseñar el supuesto verdadero judaísmo que había enseñado Jesús. Y esto lo podemos ver en movimientos como los mesiánicos, los llamados o supuestos netzaritas, que vendrían siendo los que alegan son los descendientes intelectuales, culturales de las enseñanzas auténticas de Yeshua, el Nazareno, eh, o también se puede ver este movimiento en las llamadas raíces hebreas que intentan retomar ciertos elementos del judaísmo, aplicarlos en el cristianismo, pero en última seguir hablando desde su mentalidad doctrinal. Y uno quizás menos conocido, pero que también existe y que he tratado por ahí en algunos artículos, es el mormonismo hebreizado, que incluso traducen el libro de Mormón al hebreo o al inglés hebreizándolo para supuestamente hablar de que es una fuente judía. Y quizás uno de los más preocupantes, porque nace en buena medida en condiciones endógenas del pueblo judío, es la pseudo-cabalá, y se presenta especialmente a partir de el mensaje que desjudaiza las fuentes y dicen, bueno, la Kabbalah es universal, que lo es, tiene elementos universales, pero al desjudaizarla sacan por completo todos los elementos que la han nutrido y que le han permitido crecer formalmente y también en su expresión de contenido. Esto lleva o está muy ligado a otro aspecto que se desarrolla y por supuesto tiene que ver con la llamada entre comillas Kabbalah antinómica, ¿no? La idea de que la Kabbalah nos libra de la ley, algo que por supuesto se copia del cristianismo, pero que también paradójicamente va a llevarnos a las puertas de lo que popularmente se conoce como las manos izquierdas, y por supuesto estaríamos hablando aquí de cosas como el satanismo. Y por eso algunos que en su ignorancia hacen este tipo de relaciones mal hechas, pues dicen y aprovechan este tipo de malas interpretaciones, de visiones totalmente tergiversadas para decir que la Cábala necesariamente es de origen satánico o que tiene que ver con la adoración a Saturno, que tiene que ver con la adoración al Sol Negro y una cantidad de imaginarios que comienzan a mezclar y a relacionar todos absolutamente mal. Y de eso es lo que yo voy a hablar aquí en esta primera perorata. Después me encargaré de otra serie de temas en los que poco a poco iré desentrañando y denunciando la falsedad en este tipo de cosas. Como ya lo dije, por supuesto, esto es absolutamente largo. Podría haber hecho un video para cada uno de estos pasos, para cada uno de estos casos, y podría haberlo denunciado poco a poco, pero es tanto el trabajo que hay que hacer, son tantas las mentiras que hay que hacer callar, que preferí en este caso hacerlo en bloque. Si ya alguna persona por alguna razón quiere comenzar a trabajar de manera independiente estos temas, pues podemos reunirnos, podemos hablar, podemos debatir. Bienvenido todo el tipo de debate mientras sea en el respeto, mientras sea en poner una posición clara en la que defendemos unas ideas, pero que también sabemos entender que ellas pues tienen que rendirse ante la evidencia a la hora de la verdad. Vamos entonces a ir poco a poco, voy a ir desmintiendo cada una de estas cosas para poder darnos cuenta cómo la falsedad se disfraza constantemente, presentándonos ideas viejas que se intentan renovar para seguir eh, disfrazando ese odio y presentándolo de manera totalmente o supuestamente novedosa.
pero que esconde en últimas mucho antisemitismo, o sea, judeofobia en realidad, esconde mucho odio y sobre todo porque en el fondo es un alegato moral, es un alegato ético al que se hace aquí a través del ataque que se le hace al judaísmo, no tanto como nombre en sí, sino como aquello que representa. No olvidemos que el personaje nefasto de el pequeño alemán de bigotico, que se supone no se puede nombrar en esta plataforma, pues detestaba tanto del pueblo judío y es el pueblo que había traído la conciencia al mundo. Vamos entonces a explorar uno a uno estos casos que yo he mencionado en esta primera perorata. Bueno, continuamos con esto porque esto va de largo y espero que me aguanten quienes lleguen a escuchar esto y si lo soportan o que lo vayan escuchando poco a poco, pero prometo que en la medida que vaya haciendo más peroratas también lo voy mejorando más y voy dándole mejor contenido y mejor formato. Espero que logren soportarme en este alegato que voy a hacer aquí a lo largo de esta primera perorata. Pero bueno, vamos a lo que venía hablando. Y les mencionaba que el primero de los casos que yo encuentro es esta suerte de neopaganismo que aparece constantemente, ¿no? Que se renueva. Y hay una fiebre de volver a tomar esto como algo importante, valioso, y que está muy amarrado, contrario a lo que muchos de ellos promulgan, con ese ideal capitalista de exacerbar este, este ideario y este beneficio del individuo, como ya veremos. Pero podemos encontrarlo en varias presentaciones que por lo menos yo aquí puedo recoger. Por un lado lo he dividido en el aspecto ufológico eh, y también en ese neopoliteísmo que aparece y que es del gusto de muchísimas personas y sobre todo que han encontrado en la defensa de un ataque certero o por lo menos presuntamente certero a las ideas básicas que el judaísmo ha tenido, especialmente a la hora de hablar del sentido que tiene sobre la divinidad, que es terriblemente mal comprendido incluso por muchos judíos que no logran estudiar sus propias fuentes. Um, y en el caso de este neopaganismo, en el aspecto ufológico, pues podemos encontrar esta idea de que seres extraterrestres como los Anunnakis son los verdaderos responsables de los eventos descritos en la Torá y en el resto de las escrituras, desafiando por completo la narrativa tradicional que por el hecho de ser tradicional para muchas personas ya es una parte y un ejemplo de la mentira necesariamente, porque como es la tradición, representa a el estamento ya sea patriarcal, tradicional, de un status quo establecido, pues simplemente por ese hecho hay que alegarle, hay que discutirlo cuando en realidad, contrario a lo que la gente piensa, no es eso lo que en realidad ha pasado. La Torá y el Tanaj en general, es decir, el resto de escrituras que vienen después de la Torá, fueron comprendidas, estudiadas y creídas supuestamente desde la visión que el cristianismo dio de ellas y no por sí mismas. Y por lo tanto decir que la conocen es falso. La gente no conoce la Torah, ni siquiera muchas personas judías estudian la Torah como debe ser, o la conocen nada más porque saben que tienen el texto allí y lo mencionan, pero no van donde los rabinos, y no siempre todos los rabinos son competentes para un estudio completo de ella, puesto que los rabinos son personas especializadas específicamente y sobre todo en el aspecto legal y comportamental. Para conocer la Torah se necesitan muchos aspectos que deben ser cubiertos por muchas personas en diferentes niveles. Entonces, pensar que con un alegato politeísta, y en este caso ufológico, que es la versión más novedosa de esto, se le alega el conocimiento que la Torah establece, es tener una ignorancia profunda real del tema. La Torah es mucho más grande que todo eso y ha venido trabajándose durante milenios detenidamente a partir de diferentes textos y de diferentes actividades como para quedarse atascada en la idea de que los seres extraterrestres Anunnakis
son los que están detrás del relato. Algo muy similar ocurre, aunque suelen a veces relacionarse, confundirse, para otros esto es totalmente distinto, pero se relaciona también con la idea de los reptilianos, que es una idea que a propósito la renovó, al menos o la presentó de una manera muy especial, el exfutbolista británico David Icke, y él lo presentó como algo muy novedoso, donde precisamente él llega a afirmar en últimas, y especialmente en sus últimas obras, que ellos están detrás de la idea del Dios judío. Y en últimas, él presenta una idea claramente antisemita, antijudiofóbica específicamente, y la manifiesta en esta idea metafísica. Y aquí los reptilianos son unos seres espaciales, seres extraterrestres que dominan incluso la realidad misma y nos condicionan a pensarla así y a creer. Esto, por supuesto, está muy amarrado a una concepción antirracional, científica, pseudocientífica, que, que hace y que condicione mucho esta idea y a las personas que creen en ella, y por supuesto son muy proclives a crear todo tipo de teorías de conspiración. Esto nos lleva a otro elemento y son las traducciones que se han hecho supuestamente de la Biblia con un enfoque ovni, con un enfoque ufológico. Y aquí aparecen traducciones que buscan supuestamente expresar los elementos extraterrestres contenidas en las palabras hebreas, cuando estas, por supuesto, ya tienen una tradición altísima, un seguimiento muy bien documentado en el Talmud, en el Midrash y en otras fuentes judías, de cómo entenderse cuál es su origen, cuáles son las relaciones y de cómo interpretarse. Pero a este tipo de personas no les basta, no pueden leer toda esa literatura, no les interesa, sino que lo hacen a partir de su ideario, de su agenda, que muchas veces no solo se transforma en una condición metafísica de entender el mundo, sino en una condición política de acción. Y el caso quizás más pautente que podemos ver en eso se puede dar en el supuesto traductor italiano Mauro Viglino, que por supuesto ya lo ha manifestado en muchos de los videos que son muy populares en internet, tiene una agenda netamente antisemita, anti-israelí, y él no tiene ninguna pena de decirlo, y defiende en últimas muchos de los postulados del alemán pequeño del bigote, que no se puede mencionar en esta plataforma, que tiene unas políticas bastante hipócritas con respecto al lenguaje. Porque yo no puedo decir el nombre de él porque me desmonetarizan, pero escucho gente que dice groserías a todo dar y no pasa absolutamente nada. Aquí nos lleva esto. Bueno, y antes de continuar, debo decir, esas traducciones son falsas, son simplemente una forma de renovar las ideas chambonas, mal planteadas, que violan cualquier sentido científico de una correcta traducción, como las que hacían Erich Bogdaniken o Zaharia Sitchin, y que tergiversan por completo los documentos antiguos. No crean en eso, no atiendan eso. No se los digo porque yo tenga más valor y más importancia, sino porque ni la razón, ni el estudio, ni las fuentes apoyan ese tipo de conclusiones. Son, lo tengo que decir, burradas absolutas sometidas a doctrinas y dogmas ufológicos que ellos quieren establecer, pero que en últimas tienen una proclamación netamente política que expresa su antisemitismo. No en el caso del señor Erich Bogdaniken, que no se puede pensar, al menos yo no he notado que se vaya hasta allá ese punto, pero en un autor como Mario Viglino sí, y en JJ Benítez también, que es otro autor que ha replicado este tipo de ideas. Vemos entonces también aquí el caso del neopoliteísmo, y aquí podemos encontrar el caso de esta idea de que el Dios judío, por supuesto, tiene raíces en creencias politeístas, era un dios más dentro de los dioses, y pudo haber sido un dios griego. Unos dicen eso, otros dicen que era un dios nórdico, otros que era un dios egipcio, otros que era un dios cananeo, que por supuesto por la región evidentemente es más esto último,
Pero lo interesante es que quieren torcer y presentar otra idea del monoteísmo que el judaísmo ha sostenido históricamente, diciendo, bueno, es que el judaísmo no siempre fue monoteísta, fue politeísta en algún momento, fue catenoteísta, tuvo otra serie de ideas, fue monólatra, y en realidad puede haber sido cierto, porque una cosa es el judaísmo como doctrina y otra es lo que el pueblo llegue a ser. Y la misma Torá, los mismos profetas dan cuenta de que el pueblo tuvo diferentes tipos de creencias. Entonces, afirmar eso es bastante simplón en realidad y es bastante esquemático. Por lo general, quienes hacen esta afirmación desconocen por completo los contextos culturales en que se produjo y precisamente la distinción que logró hacer en la antigüedad del pueblo judío al considerarse precisamente un pueblo que adoraba a un solo Dios. Ahora, decir adorar a un solo Dios es un poco confuso porque en realidad estamos hablando aquí de monolatría, pero en realidad lo que el judaísmo enseña y ha enseñado desde antiguo y lo que expresa su fuente misma, la Torah, es que Dios es uno y eso es una gran diferencia. Una cosa es creer que hay un Dios y otra cosa es decir que Dios es uno. La diferencia está, y eso lo pueden ver en un video, y voy a dejar bastantes videos relacionados aquí que ya he presentado, para quien quiera ampliar en algunos de los conceptos, y es que la Torá siempre ha sostenido que Dios es absolutamente uno, que no hay otra realidad sino Él, que es lo único existente. A eso es que nos referimos, eso es cuando la Torá dice, eh, sábelo y llévalo a tu corazón, que Dios es arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay nadie más. Es decir, no hay posibilidad de dualidad, no hay posibilidad de multiplicidad para la idea o la asociación de Dios. Solo el concepto de Dios es llenado por una sola entidad que es absoluta y única. Y cuando hablamos entonces de politeísmo es más bien o tiene que ver mucho con la idea y la fiebre que tienen muchos de poder establecer eh, el politeísmo como una forma contestataria contra los sistemas tradicionales que quieren atacar, especialmente el de la Iglesia Católica, hay que decirlo así, del cristianismo, pero representado en la Iglesia Católica, porque mucha gente quiere salirse de ese esquema que la Iglesia Católica, que para mí no es del todo monoteísta en absoluto, y quieren salirse de ese esquema y lo hacen renegando y buscando otras fuentes, muchas veces sin saber eso qué significa. Y entonces hay una fiebre actual por reaccionar contra el monoteísmo y retomar el politeísmo porque les sirve, ya que en últimas pues expresan factores culturales, sociales y psicológicos que están allí implícitos, reaccionando contra el monoteísmo supuestamente dominante, que como yo digo, en realidad el monoteísmo solo ha sido dominante en el judaísmo y en algunos sectores del Islam, porque eso habría que discutirlo hasta qué punto el Islam en ciertos aspectos es monoteísta, pero como en algunas sociedades, en algunos países, este monoteísmo, o al menos el pretendido monoteísmo católico, ha sido la norma dominante durante siglos. Pues muchas personas buscan o creen encontrar en el politeísmo una suerte de reacción contra esa hegemonía religiosa. Y también esto, por supuesto, se le han sumado todas las alternativas espirituales y filosóficas que pueden surgir, lo cual es válido y es posible. El ser humano siempre ha creído en todo tipo de cosas. Pero eso está muy amarrado o también ha llegado a relacionarse con el pluralismo religioso y el multiculturalismo, ¿no? Más aún en este mundo contemporáneo donde esta última palabra se valora, hay veces en exceso, se necesita reconocer la diversidad religiosa y cultural que es inherente en el ser humano. El punto está aquí en que esa pluralidad puede llevar a una apreciación de diferentes tradiciones religiosas, lo cual es válido y es necesario, pero eso implica a veces la aceptación a las creencias que ellas tienen y por supuesto a contemplar la identidad de esos dioses como algo que se reconoce como plenamente existente. Lo que muchas veces se traduce o
o se afianza gracias a esa conexión con la naturaleza y lo divino, que se supone el politeísmo tiene muchísimo más acercado, ¿no? Pues se asocia más con la naturaleza y la multiplicidad de divinidades que se supone están representando mejor al mundo natural y humano. Entonces, para muchas personas, el politeísmo ofrece una forma de espiritualidad que resuena muchísimo más con la experiencia personal y su relación con el mundo que les rodea, lo cual pues llama muchísimo la atención, pero pues bueno, mucha gente lo creó. Sin embargo, recomiendo mucho aquí la lectura de Franz Rosenwein, especialmente en un texto llamado La estrella de la redención, donde él precisamente cuestiona esta idea de que el politeísmo necesariamente es una forma de acercarse más a la naturaleza. Y él dice precisamente lo contrario, y es que no necesariamente lo es porque al contrario, lo que hace el politeísta es poner la imagen de un Dios por encima de la naturaleza misma de las cosas y establece esa relación, que es lo mismo que siempre ha dicho la Torá, poner mediadores delante de Dios, cuando en realidad el concepto de Dios es equivalente, y eso se ha sabido siempre en el judaísmo, a la naturaleza absoluta de todo, es decir, a la realidad misma. Y poner una imagen delante de un objeto, el árbol, la roca, el fuego, y concebirlo bajo la figura de una deidad, pues se constituiría una forma de filtro muy falseado por nuestras ideologías personales para poder acercarme a esa realidad que en realidad no tiene imagen en sí misma, sino que es ella en su propia potencia de ser. Esto también, pues por supuesto, nos lleva y no hay que olvidar el gran interés que la mitología y la historia antigua tiene, y lo cual es muy interesante y valioso, es decir, nos valemos todavía en el arte, en la música, de la cultura que la religión griega o egipcia dejaron, y sus narrativas nos siguen interesando y son muy interesantes y valiosas en ese sentido. Mm, pero lo más llamativo aquí es que este último aspecto suele ser como una suerte de tensor que me une a mí como individuo con esa necesidad de encontrar ese pluralismo religioso y multiculturalismo, pero yo lo encuentro en una versión donde lo religioso se me va a volver una acción política y el individualismo y la libertad religiosa comienzan a crear una idea de que yo debo buscar mi Dios personal. Y en últimas, esa forma en que el capitalismo mismo establece una relación, y digo el capitalismo no en el sentido productivo, sino necesariamente ideológico, porque yo con el productivo no tengo ningún problema, al menos yo personalmente, sino cuando se nos exacerba la individualidad, tanto porque se prefiere al individuo sobre la colectividad, cuando en realidad no es ni uno ni lo otro. Nosotros siempre estamos en todos los aspectos duales en unas interacciones constantes, cuando lo preferimos, y la gente comienza a buscar sus dioses personales. Entonces hay un dios por cada persona. Y por lo tanto, si hay un dios por cada persona, se puede producir un dios para cada persona y se le puede vender. Y hace parte pues de ese proceso eh, que ya conocemos todos. Entonces, ahí donde la libertad religiosa está protegida y se valora el derecho individual, lo cual es importante, pero ese derecho individual elige y practica una religión que puede incluso desplazarse a la búsqueda de explorar y adoptar creencias y prácticas religiosas muy particulares, pues por supuesto llegan a adoptarse el politeísmo. Pero el problema del politeísmo en este punto es que nos comienza a aislar, y si cada uno tiene su dios y hay muchos dioses, pues en realidad esos dioses no tienen nada que ver uno con el otro, porque en esa multiplicidad todo se atomiza y no hay una relación única y absoluta y universal, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos como seres humanos cada vez más es comprender la universalidad, comprender la totalidad que nos une, enfocarnos, ojo, en la unidad que no implica homogeneidad, porque mucha gente piensa y le ha tenido un miedo terrible a los conceptos de homogeneidad, cuando estos en realidad no están operando allí. La unidad nada tiene que ver con eso, como si todo, y además que en términos de la realidad no se puede hacer eso. La realidad
al menos desde nuestra experiencia, siempre será múltiple, pero tenemos que tener la capacidad de poder concebir la unidad, y esa unidad absoluta que cada vez la vamos ampliando es lo que básicamente en la tradición judía se ha conocido como Elohim, como el creador, como Dios, que eso es uno de los términos, por supuesto, que se emplean en español como para hablar de esta entidad superior, pero que por supuesto es un término muy parcial. Sin duda alguna, otra de las cosas bien llamativas y bastante preocupantes que ha resurgido es todo ese ocultismo nazi que busca incorporar elementos de la mitología y la espiritualidad pagana, eh, y que sobre todo busca socavar todo lo que la experiencia del judaísmo ha dado durante siglos, porque lo ve como una enemiga directa. Y por supuesto esto hace parte de ese neopaganismo. Entonces se distorsiona la historia judía con el fin de decir que efectivamente todo lo que ha hecho el pueblo judío es negativo y es absolutamente malo. Eso lleva, por supuesto, entre otras muchas cosas, al negacionismo del holocausto, porque ellos mienten, el judío miente y solo puede decir absolutamente mentiras, lo cual, pues por supuesto, es una forma de su propaganda y de su forma de extensión de esas ideas de querer establecerse, y que en cambio eh, es el pueblo ario el benefactor del mundo, con su idea precisamente de la superioridad racial y la superioridad de un grupo humano sobre otro, y que contrasta por supuesto muchísimo, y aunque la gente lo quiera ver como idéntico con la idea del pueblo entre comillas elegido, que es entre otras una muy mala traducción, y aunque esa fuera la traducción, es una mala asociación lo que la gente le ha dado. La gente, una cosa es decir pueblo elegido, otra cosa es decir el pueblo, la raza superior. Claramente una es racista y la otra no. Hablar de pueblo elegido es hablar de algo que ha sido electo para algo, no quiere decir que sea superior necesariamente. ¿Ya? Y además elegido para qué. La elección no siempre indica superioridad, puede indicar un trabajo de más. Entonces, decir este tipo de cosas, pues básicamente es una distorsión, pero que este tipo de movimientos, especialmente el ocultismo nazi, que se ha retomado en ciertos grupos de ultraderecha, pues por supuesto interesa. Y ellos se encargan mucho de hacer un uso selectivo de la mitología y de los personajes que les interesan a ellos verse representados, y mucha de la espiritualidad pagana que se reconstruye y que muy poco se sabe exactamente cómo era. Ellos toman la mitología, lo que quieran, la espiritualidad pagana que quieran para respaldar una agenda política y racial. Tergiversan las creencias y las prácticas paganas originales, las antiguas, las reales, las cambian con ese fin. Un ejemplo de ellos es en el satanismo, la orden de las 9 ángulos. Es una orden que se creó exclusivamente para pensar y asociar al nazismo con todas las prácticas culticas que tienen una gran variedad dentro del satanismo. Entonces ellos no es que estén inherentemente asociadas con la judiofobia o el racismo, pero en realidad lo expresan. Eh, ya lo expresan así, cuando en realidad las prácticas paganas antiguas no lo estaban, pero ellos sí buscan incluirlo dentro de esa agenda. Entonces hay una ideología racista y supremacista implícita allí, y el primer enemigo que aparece siempre en la lista de ellos, por supuesto, es el judío, porque el judío pues promulga por valores totalmente contrarios a los que ellos están anunciando. Entonces, la promoción de la tolerancia, de la diversidad real, no entendida con estos eufemismos socarrones que la posmodernidad ha traído, pues le molestan, sino entendida la diversidad como debe ser, como parte de la pluralidad humana que debe ser conocida y fomentada, porque eso hace lo que nos ayuda a resolver los grandes problemas que nosotros tenemos como seres humanos. Acá, en cambio, se van a fortalecer los extremismos, restablecer prejuicios y tener una idea muy amarrada a esa promoción de la superioridad y de lo selectivo, ¿no? De aquello que me hace mejor porque no solamente moralmente soy mejor, sino porque está inherentemente en mí. Y eso es, pues, por supuesto, algo que lleva
sin duda alguna implícita el mensaje de este ocultismo nazi, que sería para tratar, por supuesto, un tema completo. Hay otra serie de cosas aquí que hay que analizar y son lo que he denominado yo aquí las corrientes escépticas, en los que menciono la nomocopia, que ya volveré a recordar a qué le llamo así. Estaría también el revisionismo arqueológico, que el neosumerismo y etcétera. Otra serie de cosas que ya vamos a ver, pero que se supone tienen una base escéptica, pero a pesar de eso yo noto, y eso lo he visto en muchos videos, buscan como sea, a pesar de escepticismo, y hacen un énfasis en querer minar con ello de manera especial el conocimiento que el judaísmo ha transmitido a lo largo de siglos. Es decir, hacen todo un andamiaje escéptico, pero solo lo aplican al judaísmo, no lo aplican a otras religiones. Dicen, bueno, cuestionan la época en cuando se escribió la Torá, pero ese mismo análisis no se lo aplican a los Vedas o no lo aplican a los textos búdicos, porque no les interesa, tal vez por muchos sentidos que ahorita vamos a ver, pero es sobre todo porque en últimas también están disfrazando de escepticismo una agenda judeofóbica. Quizás una de las más interesantes es lo que yo he llamado aquí una nomocopia, es decir, se copian elementos nómicos, elementos de ley, donde se asegura que hay leyes o relatos similares en diferentes culturas, que no necesariamente implica que sean una copia de la otra, por supuesto, pero ellos lo presentan así, y aseguran que la Torá fue simplemente copiada y calcada de fuentes legales anteriores. Especialmente se suele nombrar mucho las leyes de Hammurabi, pero hay otras que también se mencionan, y olvidan que en realidad estas similitudes tienen que ocurrir porque son temas universales, porque efectivamente hay influencias culturales compartidas por la zona, porque les cuesta ver la singularidad y la profundidad que la Torah dice, y en cambio quieren presentar y resaltar otros aspectos. Eso es como cuando dicen, no, es que la Torah copia el relato de la creación de las narrativas sumerias. Y sí, hay elementos, hay palabras similares porque es un lenguaje similar, pero la construcción histórica es totalmente distinta. Mientras una nos habla de una guerra de dioses, en la otra se nos habla del acto creativo de Dios, donde Él no lucha contra el caos, sino que lo restablece trabajándolo. Entonces, vemos que hay unas cosas totalmente distintas y sin embargo eso se lo pasan por alto. No son capaces de ver la especialidad que la Torah tiene como mensaje, sino que tienen que buscarle el aspecto negativo porque su fuente, su origen, su pueblo, pues no son de su agrado. Punto. Eso nos lleva a una otra de las teorías muy populares que ataca específicamente a la idea monoteísta como ya lo expliqué anteriormente, que ha transmitido el judaísmo durante siglos y que enfatiza en la creencia en un Dios único, indivisible y absoluto, y que está en todo. Y es presentando la teoría de la llamada diosa consorte de, como ya lo mencioné, de Jehová. Así lo mencionan muchos videos, no todos, pero muchos. Si ellos en verdad conocieran y en verdad sabrían, pues no hablarían de un nombre tan falso como Jehová. Entonces, ¿qué es lo que introducen? Introducen la función de una diosa que alguna vez existió, que era la consorte de Hashem, de Dios, de Yahvé o de Jehová, que se supone contradice la doctrina central del judaísmo y que fue adorada y fue creída. Entonces, en realidad esta teoría carece de la evidencia textual necesaria o histórica sólida y más bien es una especulación basada en interpretaciones selectivas. Sin duda alguna, de hecho los mismos profetas mencionan el culto de la Shera, eh, y se puede relacionar con la idea de una consorte de Dios, pero no es que lo estén mencionando a favor ni lo estén ocultando, es precisamente porque esta era una idea que hacía caso omiso a la idea del monoteísmo absoluto, cuando la Torah precisamente establecía que Dios no podía ser
comparado ni siquiera con un hombre, entonces menos iba a tener una consorte como mujer, y que todos esos aspectos que la Torá habla, la misma interpretación tradicional de la Torá nos ha dicho que son metáforas para entender relaciones en el aspecto divino tal como nosotros lo entendemos o podemos llegar a entender. Entonces, esta es otra teoría bastante interesante que muchas personas recogen, pero el fin último no es presentarnos un dato histórico interesante, sino socavar y destruir lo que se supone es la idea que la Torah nos quiere transmitir y por lo tanto cuestionar también al pueblo que protege esta Torah. Esto me lleva también a lo que he llamado el revisionismo arqueológico y en este punto hay que recordar que lo que busca este revisionismo es buscar en fuentes arqueológicas todo aquello que cuestione el hecho de que la Torá se haya producido en cierta época, que haya sido escrita por determinado autor, que las fiestas o las cosas que menciona no corresponden a ciertos periodos, y se busca en todo tipo de cosas con tal de minar esa confianza en el texto. Y aquí lo que es importante rescatar es que hay que examinar muy críticamente las interpretaciones arqueológicas y evaluarlas en función de una gran y amplia evidencia disponible que no solamente es de corte arqueológico. Es muy válido reinterpretar todos los hallazgos arqueológicos en función de todas las investigaciones o los descubrimientos que se vayan haciendo, pero también es crucial no distorsionar los datos para que simplemente encajen con una narrativa preconcebida solo por el hecho de que sea la que más nos guste. Eh, Hay que promover siempre en todos los aspectos objetividad e integridad en la investigación. Eso incluye equilibrar muy bien las fuentes y entender a qué apuntan. Entre otras cosas, que si efectivamente esto fuera así, ¿qué pasa? No pasa nada, ese fue el origen, pero los textos no se quedan en su origen, sino que hay toda una tradición que ha crecido en torno a ellos y que se separa, por supuesto, de lo que sucedió y de cómo fue pensada en algún momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no estoy negando que hay una importancia de lo transmitido o lo que se encuentra en la arqueología, pero no nos podemos resumir a ella como una fuente de interpretación total de lo que podemos derivar de los textos. Otro elemento interesante es esta forma muy poco académica en que muchas personas toman y valoran los elementos de lo que ha aprendido la ciencia histórica sobre Sumeria y lo quieren renovar, pero siempre apuntando a cuestionar el judaísmo, ¿no? Los sumerios fueron un gran pueblo que vivió precisamente en zonas cercanas a donde se originaría el pueblo de Israel y tienen antecedentes e historias en común, otras cosas totalmente distintas, pero la gente quiere relacionarlo sobre todo con el fin de socavar. Entonces, bueno, Usanapistín está allí en la historia de Gilgamesh y ese es el antecedente de Noé y por lo tanto entonces es una historia copiada y todo es copiado de los judíos, lo miraron y lo copiaron de los sumerios y ya, con esa historia nos quedamos, cuando en realidad las cosas no son tan simples. Eh, en realidad el judaísmo es muy grande y sobre todo abarca muchas áreas geográficas de influencia que a lo largo de los siglos fueron dejando sus conocimientos y sus partes. Si yo me pusiera a hacer una historia del judaísmo muy grande, amplia, yo podría ver cómo las vertientes babilónicas, sumerias, egipcias, griegas, romanas, latinas, van cayendo allá y se van volviendo como ríos de afluentes del gran río general del judaísmo. Entonces, atribuir su origen únicamente a influencias sumerias es algo totalmente simplista y desestima otras influencias importantes. En verdad hay que reconocer la complejidad de la historia y la cultura de los pueblos y no caer en estos reduccionismos que hacen que la gente quiera huir del estudio y del trabajo atento que por supuesto los sabios del judaísmo han hecho a la hora de estudiar la Torá y que la gente se está perdiendo la enorme oportunidad de hacerlo. Esto me lleva a otro caso y es que entre los escépticos hay una fiebre por renovar la hipótesis documentaria, un asunto que yo lo estudié
finalizando el bachillerato y que comencé a entender cómo operaba y cuál era su metodología. Yo tengo un video al respecto de eso, que lo pueden ver aquí en el canal donde le explico muy bien. Y en realidad sobre la hipótesis documentaria hay mucho que decir, pero si bien esto es una teoría académica compleja, eh, hay que destacar que no es que esté tan respaldada por la evidencia como uno quisiera y como el análisis lingüístico. Es un sobreanálisis de los textos. Entonces, si las personas van a leer este tipo de documentos que se hicieron a principios del siglo XX, desde el siglo XIX se comenzó, igual, y hay estudios muy anteriores que originaron lo que después vendría a ser la hipótesis documentaria, pero si nos vamos a ese momento, uno tiene que ver que hay toda una tradición de estudio y muchas personas que van a estos libros no comprenden completamente el contexto y la metodología en la que nació esta hipótesis y por qué todavía se le sigue llamando, entre otras cosas, hipótesis. Entonces, cuando esto no se reconoce, esto conduce a muchísimas conclusiones erróneas o simplificaciones de todo el procedimiento que se ha hecho. Hay que fomentar un entendimiento riguroso de por qué surgen estas ideas y una crítica investigación académica de esto. Y ahora, lo más importante, aunque ellas se hagan, no anulan la completitud del texto y la vida que éste tiene en la expresión de un pueblo. Entonces, por el lado escéptico, pues también se le ha querido, supuestamente escéptico, que apela a elementos que se supone son escépticos, se ha querido minar al judaísmo, pero también de esto, pues por supuesto, se sale airoso detrás. Llamativo que en el mundo religioso, y no solo politeísta, sino presuntamente monoteísta, al menos desde ciertos grupos, el islamismo también ha querido minar la confianza en su fuente principal del judaísmo, como es la Torá, y lo presenta básicamente, y también del pueblo mismo, presentando dos ideas que van a estar implícitas en el Corán, se van a desarrollar en la Suna, o por lo menos se van a sugerir más bien, y también en los hadices y en los comentarios posteriores legales, pues se va a reiterar muchísimo más y en los libros que explican el Corán. Y es la idea de que hay en la Biblia actual, en la Torah actual, una tergiversación sufrida, o se tiene el texto, una tergiversación hecha por los judíos, porque la Torah original la había entregado Alá a Moisés, a Moshe, o Musa en árabe, pero los judíos, porque son un pueblo malo y totalmente pervertido, porque no pueden ser de otra manera, pues comenzó a cambiar y transformar el texto para cambiarlo por completo y decir otra cosa que que no había mandado Alá. Pero en realidad es muy importante reconocer que, a ver, que tanto el judaísmo como el islamismo comparten creencia en la Torá, hay que recordarlo, es decir, para el Islam, así piensen que es una Torá cambiada, la Torá como libro es un libro sagrado, pero su interpretación y la autenticidad de esta Torah pues puede diferir. Sin embargo, las pruebas y muchas cosas se pueden decir al respecto, pues juegan a favor del judaísmo, ya que la Torah tiene un proceso de transmisión muchísimo más largo que el del Corán, y durante generaciones ha sido salvaguardada, cuidada, transmitida a lo largo de muchísimo tiempo y se ha hecho de manera precisa y evitando alteraciones significativas. Hay un arte completo que se enseña en las academias judías, que es el arte del Masoret, de la Masora, que, que enseña cómo codificar el texto para que precisamente no sufra ningún daño ni ninguna tergiversación. Entonces, uno puede ver cómo funciona esa arte y darse cuenta que es de una complejidad muy exquisita y que además, junto con eso, los manuscritos antiguos respaldan la autenticidad del texto como ha sido demostrado de muchas maneras. Entonces, esta idea pues es fácil de desmontar. Lo mismo
esta otra idea que se recoge en el Corán de que a Israel antiguo y los judíos modernos son pueblos distintos. En realidad, y pésele a que le pese y así digan lo que digan, porque esto lo utilizan políticamente, hay una continuidad histórica y religiosa entre el antiguo Israel y la comunidad judía contemporánea. Eso se puede establecer de una manera muy fácil, así les duela, así no les guste. Los judíos modernos se consideran los herederos de la tradición y la historia del antiguo Israel, y eso es fácil de establecer, así Pipes y Sanz digan otra cosa, porque estos tipos inventaron políticamente e ideológicamente esto con el fin de sostener sus ideas. Se puede, eso sí, por supuesto, destacar que esa conexión entre el antiguo Israel y los judíos modernos se basa precisamente en una identidad étnica, cultural, religiosa, lingüística, histórica que se ha compartido. Y esa conexión no se va a quitar de la noche a la mañana. Y eso se ve reflejado en las tradiciones, en la continuidad de las creencias, en la narrativa histórica, en la lengua o en las lenguas que se han venido transmitiendo durante siglos. Entonces, discutir estas ideas o pretender darles validez son cosas que se dicen, pero que no se sostienen. Y el problema es ese, que nosotros estamos en una época de gente que está dispuesta a afirmar muchísimas cosas, pero que cuando uno les pide que las sustenten, pues lo ven como una agresión. Y eso hace que esto sea, pues por supuesto, una era tan tremendamente estúpida. Veamos el caso entonces del dualismo. El dualismo eh, que también hace parte de todo esto, o perdón, vamos a ver el caso del neognosticismo, el dualismo haría parte de esto. Y es que se ha renovado, es muy llamativo cómo la gente le interesa leer tanto a los gnósticos y los renuevan sin darse cuenta de muchas de las cosas que hay y cómo precisamente en ese alegato entre gnósticos y judíos el judaísmo tuvo unas respuestas muy sagaces a todo esto y que quedan evidenciados en muchísimos textos. Pero el neognosticismo tiene dos características bien llamativas que hacen que sea muy empleado y muy creído, y es porque nosotros tenemos, por un lado, muy aferradas las ideas dualistas, y el gnosticismo básicamente lo es decir, establece y divide la realidad entre lo material y lo espiritual, entre un Dios del bien y un Dios del mal, entre este mundo y otro mundo, que no tienen una conexión entre sí, y el ser humano, si bien su alma pertenece al mundo del Dios superior, el cuerpo ha sido una construcción hecha por el Dios inferior que necesariamente es y se relaciona con el Dios del judaísmo. Prestenle mucha atención, porque para el judaísmo, por supuesto, la materia no es mala, la creación es buena, y podemos relacionarnos y entender a lo sagrado desde allí, desde la realidad, desde el mundo. Me llama mucho la atención que muchas de las personas que defienden y que han renovado esta idea del gnosticismo sostienen esto y a la vez aman y quieren y dicen querer la naturaleza, y no se dan cuenta que eso es algo muy contradictorio. Pero bueno, así funcionan nuestras formas de pensar, así funciona nuestra disonancia cognitiva. Puede admitir cosas de contradicción sin reparar exactamente que hay algo, que hay contradicción en ello. Entonces, el dualismo es en sí la creencia en la existencia de dos poderes cósmicos opuestos, como el bien y el mal, y el gnosticismo pues cuestiona y aprovecha esto para decir que efectivamente la idea del Dios único no se relaciona con el dualismo, que hay un dualismo inherente en la existencia y hay un combate, y que por lo tanto la noción monoteísta de la Torá es un equívoco, porque precisamente el Dios único que presenta la Torá, pues por supuesto no es así. Eh, entonces, la enseñanza del judaísmo de un Dios único, trascendente, cuya naturaleza es completamente buena y que no hay un mal o un principio de mal opuesto a Dios, sino que incluso el mal está contenido allí, pues es chocante. Ya para el gnosticismo les cuesta trabajo entenderlo. Eh, la Torá
promueve, fíjense, un nivel ético muy alto que los gnósticos no tenían, un sentido de la justicia y la compasión, y esto choca, por supuesto, con la idea de que la materia es mala y que el mundo y el universo fueron creados por la existencia de un poder cósmico negativo, malévolo, que vendría a ser el Dios judío. Eh, entonces, fíjense que ese dualismo va a tener que ver con esa idea y el rechazo del Dios judío como un Dios totalmente maligno y a la Torah como su enseñanza pervertida. Eh, entonces, en realidad, si nosotros vemos esto con detenimiento, pues caen una serie de aporías que son difíciles de sustentar a lo largo del tiempo, cosa que le pasó al cristianismo, que el marcionismo lo llevó por otra vía, pero que en el cristianismo se resolvió de otra manera totalmente distinta, creando una cantidad de teologías para poder explicar eso. Entonces, este punto implica un rechazo fundamental al Dios judío y de la Torah como fuente de enseñanza y orientación espiritual. Pero presentar precisamente y considerar a Dios como se ha presentado en la Torah y a las enseñanzas como malévolas o dañinas para la realización y la salvación espiritual, pues contradice por completo la idea que la Torah misma tiene de sí y la tradición judía ha establecido y que se puede ver y aprender y estudiar, cuando en realidad el judaísmo lo que ha hecho a lo largo de los siglos es saber que el ser humano puede tener un compromiso activo con la creación, desde la creación, y que las prácticas que hay allí en la Torah pueden ayudar a la persona desde el objeto de la acción, desde la misma materia, sentir o expresar un sentimiento de unión y de vitalidad. Entonces está muy alejado, por supuesto, de verla como una regla totalmente mala y negativa, como lo veían los gnósticos. Esto lleva, por supuesto, y también habría que tratar esto con detenimiento y espero hacerlo, lo del gnosticismo detenidamente en otro video, pero esto me lleva a otro movimiento, a otra serie de movimientos ya más nuevos que aparecen posteriormente y que son los cristianismos sectarios. Y aquí podemos encontrar varios movimientos. Hay una cantidad, pero yo voy a mencionar básicamente tres que son de diferente fuente. Por un lado, los llamados mesianismos, que es un concepto, una palabra que poco me gusta emplear para ellos, pero ese es el término que más se conoce, sobre todo porque la palabra Mesías ha sido terriblemente tergiversada, precisamente en estos últimos años por estos movimientos y políticamente desde otras fuentes se lo ve de una manera negativa, pero la idea de estos movimientos es pensar que el judaísmo real y auténtico se expresó en la vida y obra de Jesús, tal como ellos lo presentan desde una visión supuestamente judía, cuando en realidad lo que están haciendo con ello es negar muchos de los elementos fundamentales del judaísmo y querer hacer creer a los demás que la idea de el Mesías en Jesús se cumple cuando en realidad muchos de los elementos de la historia de él son totalmente contradictorios y sobre todo porque en últimas una vez se establece y se explica que esto no es así, pues por supuesto se ve como un elemento que va a servir para rechazar al pueblo judío una vez más. Es decir, les volvemos a presentar a Jesús, no les gusta Jesús como es, entonces es una prueba más de que efectivamente son un pueblo maligno, como una vez una persona que en una charla que yo llegué a dar eh, en medio de su furia, cuando no tenía cómo rebatirme los elementos políticos en los que le contestaba sobre el problema Israel y Palestina, lo único que tuvo para argumentar es que ustedes mataron a Jesús, o sea, hasta ese extremo llegó, porque esta idea del deicidio tuvo un peso decisivo, por supuesto, en muchas personas, ¿ya? Es clarísimo para la idea del judaísmo que se tiene con respecto al tema del Mesías, que este no ha llegado y su llegada solo puede darse bajo ciertos eventos específicos que aún por lo menos no se sabe que hayan ocurrido
y por lo tanto pues se descarta por completo el cumplimiento de la mesianidad en la figura de Jesús de Nazaret. Además de que pues expresar un judaísmo desde sus enseñanzas pues en realidad es algo que nada tiene que ver con el judaísmo verdadero. Eso nos lleva a otra serie de movimientos que suelen llamarse netzaritas, raíces hebreas o mormonismo hebreizado, y son desarrollos del previo, ¿no? De este anterior que hemos visto, el mesianismo en general, y cada uno de ellos pues busca enfatizar algunos aspectos y conexiones, lo cual no está mal porque tienen una historia en común, por supuesto, pero ver al judaísmo desde la perspectiva del cristianismo y desde su dogmática, simplemente presentando sus ideas con palabras hebreas, no tiene ningún sentido. Esto es totalmente una locura. Entonces es legítimo, por supuesto, que un cristiano explore y aprecie los antecedentes hebreos de lo que ellos consideran y creen. Eso no hay ningún problema. Pero hay que entender que hay diferencias doctrinales clarísimas y en realidad lo que hace estos movimientos es una suerte de apropiación selectiva de la tradición judía, tergiversando todo el significado original que hay allí. Um, y por lo tanto, lo que uno debe hacer en realidad es promover la apreciación de una auténtica creencia de lo que establece el judaísmo y establecer un diálogo, no hay ningún problema, pero cuando estos movimientos entran, ya sea diciendo que el libro de Mormón es una fuente hebrea simplemente por las creencias que José Smith tenía y no por las pruebas y las evidencias en el texto mismo, pues es francamente una desfachatez. Y bueno, llegamos al caso de la cábala falsa, la pseudo cábala que ya mencioné. Y esta es bastante práctica, bastante problemática porque nace muchas veces desde personas que conocen el judaísmo, muchas veces de ellos mal, se entusiasman con la cábala y comienzan a enseñarla como ellos creen. Y en un afán de universalización, que como ya mencioné, la cábala la posee, hay elementos universales que la cábala tiene y que no implican unos elementos específicos de judaización o que hablen de ello. Estas personas, con tal de mantener eso, desjudaizan toda la cábala y se olvidan de que la cábala en sí es una tradición espiritual que el judaísmo ha fortalecido y ha practicado a lo largo de generaciones por sus sabios más altos y que tiene muchos elementos que deben aprenderse, empezando por el idioma, por el hebreo. Una persona que quiera estudiar Kabbalah, aunque no es indispensable, pero es muy importante que aprenda a leer en hebreo. Entonces, este tipo de personas terminan siendo muy respetuosas y comienzan a enseñar de una manera equivocada. Y hay cantidades de canales en YouTube que se enseñan pésimamente mal la Kabbalah. Y me ha tocado a mí corregir una cantidad de errores al respecto de malos conceptos. Y alguien me dirá, pero bueno, entonces quiere decir que usted sí sabe la auténtica. Pues sí, sí sé porque he tenido maestros que me lo han enseñado. No soy ni me presento como cabalista, empezando por allí, pero sí tengo la capacidad de aclararle a las personas que no es, ¿ya? Y no necesito yo ser un médico para decirle a alguna persona que eso que le están practicando no es una medicina auténtica y que está, por supuesto, siendo timada. Lo mismo está pasando con la Kabbalah. Eso nos lleva a que hay muchos de estos grupos que en últimas comienzan a crear una versión de la Kabbalah que en realidad no es algo nuevo porque Sabbatai Shvi ya lo hizo en su locura y en su afán de desatar a la gente de muchas cosas y comienzan a utilizar la Kabbalah para justificar una interpretación opuesta a la Torah y hacen una ruptura con ella, con sus prácticas, con sus enseñanzas tradicionales, especialmente las éticas y morales, y comienzan a pensar que está totalmente desligada y hablan de ángeles y hablan de los nombres divinos y hablan de la falta de responsabilidad y que todo te lo da el creador o el universo, entonces viene gratis y solo medita y hace esto, pero no enseñan el componente de responsabilidad que implica su estudio y aprendizaje.
Entonces hay que aprender la Kabbalah en su contexto tradicional y este no es antinómico, no va en contra de la ley, al contrario, la enriquece, la fortalece y ayuda incluso a aquel que no es judío y que no tiene por qué vivir las prácticas rituales y de pensamiento judías a fortalecer su identidad nacional, su identidad como pueblo, su identidad como persona y a encontrar incluso en las propias leyes de sus propios países y de sus propios lugares valores importantísimos que vivir. Eh, entonces, no podemos emplear la cábala para ir en contra de su fundamento, que es la Torá. Entonces debemos estudiarla adecuadamente, ver sus fuentes, no quedarnos con lo que nos dicen las personas. He escuchado gente que me dice, me dijo un maestro que tener mascotas es negativo. No es cierto, porque se inventan cosas que no saben y que simplemente porque lo oyeron de alguien más. Me dijo un maestro que debería hacer tal o cual práctica porque eso es bueno. No, no tienen que hacerla necesariamente. Son prácticas que se hacían en determinados momentos por ciertas personas bajo ciertas circunstancias. No son las suyas, no son las que a usted le competen. Lo hicieron por determinadas condiciones que deben estudiarse. Todo eso es de estudio. Ahora, más allá de todo esto, que por supuesto ya va bastante largo este audio, no sé si me han seguido hasta acá, pero esto es lo que yo quiero hacer en las peroratas, hablar y sacarme de muchas cosas que quiero decir. Y aquí voy a tratar no solamente temas de este tipo, sino también de orden político, intelectual, científico. Mm, pero quiero iniciar con esto porque para mí es demasiado importante y es que yo quiero resaltar aquí, y es que los puntos en común entre todas estas posturas aquí son varios y son bien interesantes, independiente de que sea gnosticismo, independientemente de que sea supuestamente pensamientos escépticos o neopaganismo o nazismo ocultista. Y es que hay una necesidad de desafiar la idea que el judaísmo tiene de sí misma para socavar moralmente lo que en realidad este ha venido diciéndolo durante siglos. ¿Ya? Distorsionan, niegan los textos, cambian y tergiversan los principios fundamentales, los quieren presentar como falsos, como no auténticos, que deben ser cuestionados, que han sido productos de un complot, de una conspiración, y por ello tienen que reinterpretar la historia, se apropian selectivamente de los elementos culturales, promueven teorías de conspiración y en últimas niegan por completo cualquier aspecto que la identidad judía asume sobre sí misma y que se para firmemente para decir esto soy, en esto creo, esto pienso y estas son las ideas que sostengo de cómo creo que es el mundo. Entonces, eso es un objetivo de legitimar y eso tiene, por supuesto, un objetivo político, un objetivo de dejar de desposeer, de quitar, de anular en la historia. Veía que en Harvard, en el Divine College, un sacerdote de origen palestino quería descolonizar la Biblia. Eso es un tema que lo voy a tratar después, porque también hablaré de este tema que lo he dejado muy al margen y seré muy incisivo, pero quiere descolonizar la Biblia porque la decolonialidad nos invita a eso. Entonces ya no hablar que ya hay que quitar de los textos que está mencionado una cantidad de veces, ya no se puede hablar de Israel porque no es políticamente correcto, ya no hay que hablar de la tierra sagrada, sino que ya hay que meter lo que ellos quieren y que es, cuál es el nombre que quieren poner, pues Palestina, punto, porque eso es lo que les conviene, lo que quieren, los que les suena bonito, la nueva marca a vender y para producir. Esto de socavar la identidad judía, manifestar de manera negativa el, todo lo que tenga que ver con la existencia del pueblo judío y quitarle su existencia como grupo étnico y negar la autenticidad de su patrimonio cultural y religioso, no es nada más que puro y llano judofobia, antisemitismo puro y duro. Eh, Cuando en realidad lo que nosotros debemos es condenar eso, debemos
llevar a entender a la gente una verdadera promoción de la diversidad y la inclusión. Fíjense que los que se supone son las adalíes de esto incluyen a todos, pero quieren excluir y seguir excluyendo al judaísmo y sin embargo no quieren que los llamen antisemitas o judeófobos, ¿ya? Quieren, por supuesto, eh, quedarse con el beneficio, pero no entender y no aceptar que están aplicando un esquema moral totalmente falso y de doble rasero. Aquí hay, por supuesto, toda una cantidad de cosas que podría decir. Esto ya está, por supuesto, muy largo. Podría criticar una gran cantidad de cosas más, pero basta decir lo siguiente, y es que eh, estos que niegan, estos que no quieren percibir el beneficio que el judaísmo ha traído al mundo, estos críticos acérrimos que quieren despojar y quitar cualquier valor de la identidad judía y de sus fuentes más sagradas, no son capaces de reemplazar eso ni pueden por algo mejor, sino que son simplemente alegatos de la rabia, del odio, desde el desprecio. No pueden proponer una ética y una moral, una que el judaísmo ya ha desarrollado a lo largo de siglos, ¿ya? Y que ha trabajado muchísimo en cantidades de textos, en la práctica, en la vida y en el desarrollo de su población a lo largo y lo ancho del mundo, a pesar de no haber tenido un territorio durante muchos siglos y haber sido perseguidos en cualquier país del mundo, bueno, al menos en muchos, no en todos ciertamente, pero sí en muchísimos. Y aun cuando se tiene el Estado, hay cantidades de estados árabes, musulmanes, hay cantidades, no todos son árabes, perdón, musulmanes, cantidad de estados cristianos, muchos budistas, otros hinduistas, pero les causa un profundo odio y desprecio que haya un estado judío. Cuando el judaísmo ha trabajado principios como la justicia, la compasión, la igualdad, que fue pionero en esos temas, porque precisamente los sufrió, porque precisamente los padeció y que los trabajó no solo exclusivamente para sí mismo, sino también para el resto de personas que pudieran beneficiarse de ellos. Conceptos como la responsabilidad social, que nosotros conocemos como el arbut, el beneficio entre todos, el beneficio mutuo. Todo este tipo de cosas son fundamentos de las enseñanzas éticas del judaísmo y han influido en los sistemas legales por todo el mundo y esta gente no es capaz de ver eso. Tampoco es capaz de ver el valor y el poder del concepto del Dios uno. Es decir, para el judaísmo ético, o más bien para el judaísmo, el monoteísmo no es una cuestión de creencia, es una cuestión ética, puesto que ahí se enfatiza la unidad de Dios que nos une a todos, que no tiene diferencias, que no es ni blanco ni negro ni azul como creen unos, ni de ninguna forma, sino que no se cobija ni se restringe a la imagen de un solo grupo humano, sino que nos une absolutamente a todos. Eso es un nivel ético de la idea de Dios. ¿Ya? Y eso lo ha aportado el pueblo judío al mundo y para eso sobran los politeísmos, que lo único que hicieron fue dividir a las personas durante siglos. El concepto y el valor de la ley y la justicia es otro de los grandes aportes que el judaísmo ha dado. El sistema legal que el judaísmo tiene es muy complejo y es detalladísimo, su jurisprudencia es amplia y ha influido en muchísimas sociedades. Principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley, tienen origen en la tradición del judaísmo. Y estas son cosas que quieren ellos pasar por alto y por eso esto se lo pasan encima quienes atacan al judaísmo de la manera más ramplona. Quieren cuestionar la ley para hacer que la ley pierda o supuestamente pierda todo el valor que expresa en su contenido profundo y que está en esto que estoy mencionando. El judaísmo ha dado literatura enorme a nivel de sabiduría, de filosofía, sus obras sagradas, no solo la Torá, sino el Talmud, las enseñanzas rabínicas con toda la complejidad que ellas tienen,
las obras filosóficas, las poéticas, las literarias. Todo esto ha sido una contribución enorme al pensamiento humano y a la cultura mundial. Todos los filósofos que existen en el mundo judío que han aportado a la ciencia, ¿qué van a hacer o qué hicieron o qué proponen con eso? Y esto parte precisamente de un análisis de la ley, de un examen del texto. También otra cosa que el judaísmo ha aportado es la necesidad de la apreciación y preservación del conocimiento. O sea, a lo largo de la historia los judíos hemos desempeñado un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento humano, especialmente en periodos de persecución y opresión. La preservación de textos antiguos y no solo de orden sagrado y no solo de nuestra propia tradición, y la traducción, por ejemplo, de obras importantes del griego y el árabe al hebreo y otras lenguas, y entre ellas entre sí, han contribuido al avance del conocimiento en diferentes áreas, y todos los grandes traductores, los que pasaron los textos de un lado al otro, los que los transmitieron, los que conocieron, estudien quiénes eran personas de las comunidades judías, especialmente en la Edad Media. Y esto nos lleva, por supuesto, a las grandes contribuciones científicas y académicas que la comunidad judía, a pesar de ser tan pequeña, ha realizado en las ciencias, en las artes, en las humanidades, en todo el mundo. Hay personas destacadas en medicina, en física, en música, literatura, filosofía, y han enriquecido la cultura y el conocimiento humanos. Todo eso naciendo desde la ley, creyéndola o no creyéndola, pero sobre todo conservándola y respetando su tradición. Entonces, si bien el judaísmo no es la única, por supuesto, cultura que haya sido perseguida ni cuestionada, sí es la que ha sido más desde muchos frentes, desde muchas posiciones, desde muchas ideas. Y quienes lo hacen con rabia, lo hacen muchas veces con odio, pero sobre todo con un profundo desconocimiento. Y peor aún, con la incapacidad de escuchar la respuesta que uno puede dar a cada uno de esos puntos para superar, para refutar, para dejar por fuera todo ese tipo de alegatos y poder avanzar sobre lo verdaderamente importante que tenemos que hacer los seres humanos. Esta ha sido mi primera perorata. Los espero con las siguientes.